Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Chicósmicos. Acá estamos Rafael y Chris, como siempre. Tuvimos nuestro pequeño break, ya que estábamos cerrando nuestro proyecto en la primera fase, en temporada uno, y estuvimos pensando cómo queríamos empezar la temporada 2. Así que ahora les vamos a contar un poco el tema que tenemos en cuestión. Pero primero, ¿tú qué tal, Chris? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has empezado este año? Fuera de ciertas cosas. Mira, tranquilo, de hecho estábamos precisamente hablando antes de comenzar a grabar, que somos muy de la misma onda de iniciar un año tranquilísimo, o sea, ojalá Así es. sin tanta cosa. Igual me gusta, sí admito que me gusta esto de ritualizar ciertas fechas como de comenzar el año, como que se siente que es un año diferente. Entonces, cambiando de posición ciertas cosas, que te contaba, acá se me incendió el edificio, entonces provocó y me obligó a hacer otros cambios también. Y eso siento que me vino bastante bien porque me hizo como decir, ya, porque que se note de verdad el cambio, que se haga diferente, más que estar saliendo de fiesta y pasándome hasta la madrugada, que de verdad yo a las 11 de la noche yo ya estoy llorando por dormir. De verdad, no Claro. aguanto, no No aguanto, llegas a las 12. No no, cuentas no las llego. campanadas. No, eso no es lo mío. Yo como antes, como rico, eso sí, me aseguro de comer bien. Y ahí yo me voy a Siempre, acostar feliz, tranquilo. Igual obvio. Como despiertan los buen vecinos con Tauro. los gritos. Muy buen Tauro. Pero igual los vecinos despiertan con todo el griterío. Todo feliz año nuevo, los fuegos artificiales, la luna asustada por quien le carga. Pero bueno, Pobre. así iniciamos el año. ¿Y tú, qué tal? Yo bien, bien, también creo que algo bonito de estar en el hemisferio sur es que cuando empiece el año empezamos en verano, ¿no? Entonces, por lo menos yo estoy acostumbrado a que todos los años de mi vida empiecen de una manera muy luminosa, ¿no? Tengo estos amigos que se han mudado a algún lugar del hemisferio norte o Europa o Estados Unidos o lo que sea. Y me dice, ¿no? Yo empiezo el año en enero y nieve, frío, horrible. Entonces creo que hay un feeling simpático en empezar el año así luminoso. Por eso lo aprecio mucho. Mm. Sí, En es eso, como empezar el año con energía. por supuesto, por Mm. supuesto. Y siento que además te ayuda a verte, ¿no? Es cuando hay luz, las cosas son un poco más claras. Y creo que esa frase además encaja muy bien en el tema que vamos a tratar ahora, que es precisamente la sombra, ¿no? Y creo que hay mucho que decir de eso, así que me gustaría que tú empieces, Chris, por dónde entiendes este concepto y por qué crees que es importante hablar de él. Oh, ya, perfecto. Mira, el tema de la sombra me gusta verlo como, de hecho, tal cual, siempre me gusta partir desde lo práctico, como una proyección de nuestro cuerpo que está en el Ujú. suelo, en una pared, que es oscuro, que no alcanzamos a verlo, sabemos que está ahí, que lo logramos notar, que va cambiando según la hora del día, según el entorno, como que tiene sus variaciones, a veces se hace grande, a veces pequeña. Y eso es precisamente algo que está siempre persiguiéndonos, aunque no siempre seamos conscientes de que está la sombra. Siempre está. Entonces, eso es lo que está mostrándonos nuestro inconsciente. La sombra, por lo tanto, estaría siendo esta parte de nosotros que rechazamos o que nos da vergüenza, que utilizamos para salvarnos igual y sobrevivir en la vida. Siento que tiene mucho que ver con el instinto también de supervivencia. Entonces, tiene una mezcla de varias cosas y que no nos damos cuenta cuánto nos rige, porque usualmente hablamos de la sombra como esta entidad malvada simplemente, como que Ujú. solamente el aspecto negativo de nuestro ser y en realidad no, es algo oculto nada más, es algo que no nos damos cuenta que nos persigue y que nos modula o nos obliga o invita a actuar de cierta manera a ciertos escenarios. Entonces, ese Exacto. es como mi manera de ir conectando con ella. ¿Y qué tal tú? ¿Cómo la ves? Mira, o sea, obviamente comparto todo lo que has dicho. Siento que es súper interesante además ver cómo el ser humano ha tenido diferentes maneras de interpretar el concepto de la sombra, ¿no? Desde cuando revisas, no sé, ciertas mitologías, ¿no? Justo estaba hace unos días leyendo, a mí me encanta leer como mitologías así de culturas diferentes del mundo, y justo en el concepto de la sombra se mencionaba mucho la mitología, el descenso de Inanna, ¿no? Inanna, que es esa diosa Mesopotamia, Sumeria, de que era como que la diosa de la belleza, pero a la vez era la diosa de la guerra, pero como que tiene todo este rollo dentro de su mitología de que ella tiene que visitar a su hermana llamémosle su infierno, su inframundo,
y mientras baja tiene que pasar por 7 puertas y en cada puerta le van quitando algo, ¿no? Su corona, su belleza, sus seguidores o lo que sea. Entonces, como que es esta idea de tengo que ir enfrentándome a mi desnudez energética, a ver realmente quién soy. Y yo creo que la sombra juega mucho ese rol también, ¿no? Como tú decías, a veces tratamos de malignizar la idea de la sombra como si es nuestro lado malo. Y no, no es nuestro lado malo. Es el lado que a veces no queremos ver, pero por algo. Para mí, ese por algo siento que es una de las partes más importantes de hablar del concepto de la sombra. Porque si tú hablas de sombra simplemente para decir, esto es algo que reprimo, esto es algo que no me gusta de mí mismo. Ok, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué no te gusta? Míralo a la cara, pregúntate a ti mismo, ¿por qué te molesta eso? ¿Por qué te duele? ¿Por qué te acompleja? ¿Por qué te hace sentir menos? ¿Por qué es una herramienta de protección? ¿Qué pasa, no? Entonces, sí me parece que la famosa palabra de integración, ¿no? De integrar la sombra a la luz, siento que es algo necesario en el paquete. No es decir yo no tengo sombra o voy a dejar de lado mis cosas malas o mis vicios o mi negatividad, porque en verdad no es eso. Es date cuenta de Exacto. qué cosa no quieres ver versus lo que sí te gusta ver y cierra el paquete, ¿no? Claro, sí, incluso si pensamos como en el aspecto tan simple como la física, no puede haber luz sin sombra, son como elementos Exacto. necesarios el uno con el otro, y lo mismo con nosotros. Siempre va a haber algo interno, siempre va a haber algo en lo oscuro, y de hecho hay más oscuridad en el universo que luz. Entonces, me encanta decirlo de esa manera, entonces en nuestro interior también hay más oscuridad que luz, y eso no necesariamente es malo. Que está Mm, el tema del miedo, porque claro, en el tarot, si nosotros nos vamos a la sombra, es el diablo, inmediatamente, ujú, la primera carta en la cual pensamos. Pero ujú, también está esa mirada oh, qué terrible, el miedo, como todo lo malo al ver el arcano del diablo, siento que igual nos ayuda tanto a liberarnos, desprendernos de prejuicios, de creencias, porque como tú dices, ¿por qué? ¿Por qué nos molesta? ¿Por qué nos afecta? Y ahí está nuestro sistema de creencias, cómo nuestra forma de haber sido criados, nuestra religión, época, todo eso nos limita y nos hace creer de que en la polaridad de lo bueno y lo malo, más que simplemente sí, la libertad de ser. Y eso nos hace, por lo tanto, no aceptarnos por completo. claro. Porque además es como si hubieran dos frentes de expectativas, ¿no? Las expectativas ajenas y las expectativas personales. Y Mm, la sombra muchas veces es ese lado nuestro que siente que no, como que tiene ciertas características que te van a hacer no llenar esas expectativas que mm, tanto tú tienes de ti mismo o como los otros tienen de ti mismo. Y algo que me encantó, has mencionado justo la referencia con el tarot, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de que íbamos a hacer este tema, yo hice lo mismo. Y lo primero que pensé fue en el diablo. Dije, obviamente es la carta que en esencia representa la sombra. Pero la luna siento que es una carta que también mm. presenta otra cara de la sombra, ¿no? Porque al final, como la luna es el inconsciente, este espacio en donde reprimimos ciertas cosas puede complicarse. Algo que, por ejemplo, cuando dicto talleres o incluso en algunas lecturas a mis consultantes les puedo decir, entendamos la carta de la luna, por lo menos uno de los procesos que te abre la carta, es como si tú abrieras tu inconsciente como si fuera un cajón. En Ujú, ese mismo cajón en donde encuentras tus fantasías, tus anhelos, tus sueños, tu imaginación, en ese mismo cajón están tus traumas, tus miedos, tus frustraciones, tus complejos, y al final tenemos que entender que somos una mezcla de todo, ¿no? Y por mm. eso me gusta que siempre hemos hablado de esto, ¿no? Como el tarot es un reflejo tan claro de las diferentes realidades humanas, ¿no? Y tienes el diablo como te presenta una versión de la sombra más autodestructiva y cómo la luna te presenta otra versión de la sombra más represiva, más reprimida, ¿no? Que Mm. siento que puede ser interesante hacer el balance entre ambos. Claro. Oye, a mí me encanta cuando hablo de la carta de la luna también. Cuando lo enseño en clases, yo hablo de la luna como precisamente en la noche. De noche, ¿qué es lo que Mm. ocurre? Estamos más como que los sentidos se agudizan, como que los ruidos se hacen más grandes, como que escucho a mis vecinos, por ejemplo. Digo, durante el día ni lo siento, pero en la noche sí. Ajá. O de repente pasa de que hay un bulto que justo le pega un ángulo de luz que tú decís, hay alguien parado, prende la luz y en realidad es ropa. Entonces, tu forma de reaccionar frente a la oscuridad dicta mucho de lo que tenemos precisamente en nuestro interior. Y yo siempre enseño con la carta de la luna que en la noche, si estás en un lugar perdido o perdida, lo peor que te puedes poner a hacer es correr o gritar. Yo digo, si estás en un bosque,
tú ojalá quédate quieto, quieta, no te muevas y Ay, espera que te encuentren, o si te tienes que mover, muévete muy lento, porque puedes atraer algo que puede ser perjudicial para ti, te puedes caer porque no estás viendo nada. Entonces, ujú, a la hora de escuchar al inconsciente, también hay que ir con esa cautela, siento, como de escúchate bien, ve lento, y precisamente cuando de repente hay gente que me pregunta, ¿y cómo reconozco mi sombra? Prestando atención, digo yo, por una parte. Aparte del tema del reflejo con las otras personas, que vamos a llegar luego a ese punto, también es ujú, prestando atención. Es como si te mueves lo suficientemente lento, si agudizas los sentidos, te vas a empezar a dar cuenta dónde está presente. Cómo sí, reaccionamos, por ejemplo, que algo te moleste o te ofenda, ahí tenemos la sombra también. O que algo te alegre mucho, también hay sombra en todo eso. Hay algo detrás. ¿Por qué te alegra? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te da miedo tal o cual cosa? Tiene harto exacto. también información entregarnos. Muchísimo. Y creo que, como decía hace un rato, ¿no? Hay que encontrar las herramientas porque si uno se pone simplemente teórico, ¿no? Hablar de la sombra como concepto y no le das un uso a esa idea, Mm. eh, sí, te puede servir porque obviamente la percepción, tener conciencia de ciertas cosas siempre es importante, pero es para ver qué quieres cambiar a partir de eso o cómo algo te puede estar afectando negativamente sin que te des cuenta, ¿no? Y que lo estés cargando, reprimiendo a lo largo de ciertos años. Por eso me encanta el concepto de el trabajo de sombra, ¿no? Que en inglés se suena más bonito el shadow work. Es, es un proceso me acuerdo, por ejemplo, hace muchos años, justo lo encontré acá, que ese es como un cuadernillo de trabajo, un workbook del 2016 de Benebel Wen, ¿ya? Y Benebel Wen, que he hablado pues varias veces de ella, es una autora de esoterismo, tarot y también espiritualidad oriental. Una genia, me parece brillante la mujer. Y ella hubo un summit de tarot en el 2016 donde ella presentó digamos, su charla, su seminario, fue el shadow work a través de las cartas, ¿no? De cartomancia. Ujú. Entonces, como que después del seminario, un par de meses después, colgó Yo no fui a ese seminario porque fue, creo que sabe Ah. Dios, que San Francisco, creo. Pero lo colgó el cuadernillo en su página web para que lo descargues. Entonces lo descargué y lo hice, ¿no? Y literal, ese es el 2016. Entonces, yo lo debo haber hecho en el 2017, por ejemplo. Quizás fue un año después. Pero ahí tengo mis dibujitos Ah, de las ay, qué cartas. hermoso, me encanta. Pero, ¿por qué me parece interesante? Porque el tarot es una herramienta muy adecuada para poder trabajar la psique, ¿no? Para entender qué cosa está pasando por dentro que ahorita no puedo decodificar. Entonces, por ejemplo, es un formato, por más que el shadow work no se tiene que hacer solo a través de tarot, lo puedes hacer a través de mil herramientas, pero es un proceso, a mí me ha servido muchísimo, lo he repetido en otros momentos de mi vida con otros enfoques. Entonces, sí es algo que recomiendo que la gente trate de usar estos esqueletos, ¿no? Porque si tú dices, ya, voy a hacer shadow work y me siento y medito y nada más, ¿qué vas a lograr? Va a ser un poco difícil, ¿no? Trata de seguir, por lo menos al comienzo, un esqueleto, un proceso que te ayude a tener como diferentes hitos, puntos a seguir, y eso te va a ayudar a tener una visión más clara de dónde quieres llegar. Por lo menos a mí me sirvió mucho. Mm. Sí, de hecho es que, como tú dices, el tema de estar, y eso pasa harto, lo he escuchado bastante, que hay gente que me dice, no, si yo medito todos los días, como que fuera suficiente. Y no, pues al final el trabajo está en la vida diaria, digo yo. Porque en Obvio, el en la fondo, acción. en la acción, porque finalmente, para mí la meditación es como ir a un dojo a hacer artes marciales. Entonces, claro, están las condiciones ideales para que tú practiques, combatas, no sé, aprendas técnicas, pero está todo medido, controlado, está todo dentro de un margen, digamos. Pero cuando tú sales del dojo y te enfrentas a la vida y a una pelea de verdad, ahí vas a saber lo que te golpeen de verdad y que te quieran asaltar. Ahí se ve Exacto. la vida misma y pones en práctica lo aprendido en el dojo. Bueno, la meditación es eso. La idea es como tratar de bajarse a uno para tener como un estado de mayor paz y tranquilidad, para que después al enfrentar al mundo sea más fácil quizás observarte, ver cómo reaccionas, entiendas tus impulsos, Ujú. porque ahí está la sombra, po. Por ejemplo, Sí. si te asaltan, ¿y cómo reaccionas frente a eso? ¿Te paralizas como un conejo o reaccionas o gritas o lo que sea? Todo eso te va a ir mostrando algo de ti. Y también, y lo más Ajá. importante, es la interacción humana, cuando nos molesta algo de alguien. Y de hecho, quiero precisamente hablar de este punto porque me ha pasado tanto que hablo mucho de la teoría del espejo, que es esto de las Ujú. proyecciones.
Que muchas exacto. veces me han dicho como, no, es que a mí no me gusta la gente, por ejemplo, que roba y yo no robo. Yo digo, ya, pero es que no es como literal que te molesta la gente que robas porque tú robas. Hay que desglosarlo. Eso, qué te está mostrando de ti? ¿Será que con tu sistema de creencias, qué hay detrás del robo? ¿Qué para ti representa la persona que roba? Tal vez es una persona que no le importa nada, que quizás es muy libre. Anda a Mm, saber tú qué hay detrás de ese gesto. Y eso es lo que nos está mostrando la sombra. Entonces, cuando vemos que no me gusta la gente arrogante, tal vez te muestra tu arrogancia, tal vez te muestra tu, no sé, tu sentirte superior a estas mismas personas, el hecho de ujú, querer criticar a los demás. Entonces, siempre podemos empezar a desglosarlo. Y eso es lo que es importante a la hora de hablar de las proyecciones. Por favor, para que todo el mundo ujú. lo entienda, para que no se quede con esta idea de que es literal lo mismo. Es un trabajo Sí, muy profundo y eso requiere harto tiempo. Y como tú dices, el tema es integrarlo, porque hoy en día hay mucha gente que como pasa con el ego, que todo el mundo está tratando como de romper el ego y que como que casi que ya no exista. Y el ego es nuestra manera de conectar con el mundo, es como el justo. avatar, digamos. Entonces Ujú, es parte de nosotros, la sombra es parte de nosotros. Entonces, si no la sabemos integrar, nos va a dominar. Y eso exacto. pasa. Por eso la gente, y aquí voy a hacer una generalización, no sé cómo le pegue a algunos, pero como Ujú, salga. El tema, por ejemplo, de la religión. Acá, por ejemplo, casos que uno ha visto de pastores, sacerdotes, que hablan tanto de lo que no se hace, lo bueno, lo malo, y esa gente les ve los crímenes más grandes de repente, o de claro. robo, o de abusos de algún tipo. Entonces, al final tú decís, claro, porque reprimen tanto una parte de sí mismo que al final les termina ganando esa parte, porque no se permiten conectar con ella, ni entenderla, ni saber por qué está, ni de alguna manera integrarla. Ujú. Eso hace que se apodere de ello. Y ahí sale el diablo, precisamente. La parte Sí, muy negativa exacto. del diablo. Tal cual. Yo creo que ahí es importantísimo reconocer tu calidad humana, ¿no? Y no me refiero a calidad humana como tener una gran calidad humana, sino al contrario, la neutralidad de la calidad humana, la imperfección de la calidad humana. Darte cuenta que tu sombra está ahí, en cualquier momento puedes errar, puedes fallar, pero mientras más la mires, más la integres y estés más consciente de qué cosas te pueden estar haciendo daño a la larga, vas a tener una mirada por lo menos de integración, que luego se puede convertir en una mirada de sanación, aceptación, ya podemos usar más palabras, pero al final sí me parece importantísimo que demos ese paso a conocernos más, ¿no? No sé, a mí algo que me gusta también es saber que la sombra no es como un tocar fondo, ¿no? Creo que a veces se exagera un poco el concepto de la sombra, como que, uy, mi sombra, o cuando se activa mi sombra es cuando estoy en mi peor momento. No, la sombra puede salir en sutilezas que uno no se da cuenta, pero la sombra va a ser reactiva por naturaleza. Entonces va a salir en momentos, como lo dijiste al comienzo, creo, de ahora, de nuestra grabación. Es un tema muy de instinto. Y sí siento que ese instinto muchas veces es protector, ¿no? Hace, por ejemplo, bueno, un par de semanas estaba hablando con unos amigos, unos conocidos, y alguien mencionó como algo de alguien cómo se mostraba en redes sociales, ¿no? Que, ay, que se muestre que hace esto, que le encanta enseñarse así, que asá, que tiene esta forma, no sé qué. Entonces, por un lado yo pensé, mira, no es mi estilo tampoco, no es que yo esté haciendo lo que esa persona hace, pero que tú o esta persona que hizo el comentario, ¿no? Que hayas querido verbalizar públicamente que ese tipo digamos, de proyección que tiene una persona de sí misma, cómo está de expresión de sí misma. Por más que sabemos que las redes sociales pueden ser una careta y simplemente una versión muy plástica de cómo la gente quiere mostrarse, sobre todo con todos los años que ya tiene, a pesar de eso, que el hecho de que tú quieras criticar algo o que hayas elegido eso, por qué cosa está pasando ahí que tú no quieres ver de ti. Quizás esa persona está haciendo algo que a ti te gustaría hacer y no te atreves a hacer de esa manera, o hay algo ahí, ¿no? Que no me voy a poner a psicoanalizar, digamos, a cada persona en el camino, pero para mí fue un ejemplo muy claro de cómo esa sombra a veces sale en estas reacciones de, tengo que decir que esto no me parece como para protegernos por adelantado. Y, Claro, y realmente te estás protegiendo o simplemente estás estirando más la careta que quieres mostrar, ¿no? claro. Si en el fondo yo creo que el tema, bueno, y ahí es donde energéticamente hablando me gusta hablar como diciendo, la sombra no es, no es como la oscuro necesariamente, sino que siento que es como la energía bloqueada o congelada o distorsionada también, el desequilibrio.
Entonces, eso es lo que lo va activando esta intensidad emocional. Algo te lo gatilla, te hace reaccionar de manera desproporcionada, porque igual llama la atención en este tipo de casos, como por ejemplo, yo diría, ¿y qué te importa? O sea, ¿qué te pasa? Oh. Por qué mencionarlo? O sea, pudiendo mencionar qué lindo está el día, mira qué lindo cuerpo tiene, o qué bien que lo esté pasando, Ujú, pero no, estás viendo que, mira cómo se muestra. Que tenemos la posibilidad de escoger lo que miramos. Y ujú, el filtro con el cual miramos. Y podemos decir qué lindo está el día, decir, ay, qué fuerte está el sol, me carga. O qué hermosa es esa persona, ay, que mira su actitud. Entonces, siempre van a estar las dos polaridades presentes, pero ¿por qué nos fijamos en una en particular? ¿Por qué tenemos ujú. la necesidad de criticar, enjuiciar o, no sé, tirar mierda a lo que sea que se esté haciendo o diciendo? Aunque Claro. no estemos de acuerdo, aunque pueda estar haciendo daño, de repente no es nuestro rol meternos en ese tipo de, como de dinámicas, por decirlo de alguna forma. Entonces, siento de que ahí nos está mostrando aún más fuerte el cómo nuestra sombra nos está moviendo de alguna manera. Así es. Y además es interesante porque cómo eso se manifiesta en relaciones frente a otros versus cómo a veces lo ves contigo mismo, ¿no? Cuando tienes una conversación contigo, cuando te miras al espejo y tú entiendes perfectamente la persona que eres y las cosas que a veces te pueden disgustar o de las que tienes miedo, las que no quieres mostrar, porque todos las tenemos. Acá nadie se las va a dar de elevado espiritual como yo no lidio con esas cosas. No, todos somos seres humanos imperfectos y tratando de funcionar en este sistema cósmico mundial con lo difícil que es. Pero creo que a pesar de eso, algo que tú has dicho es muy cierto, ¿no? Hay que saber elegir el poder de lo que hacemos y lo que decimos, Mm, porque eso impacta, impacta en el otro, impacta en nosotros. Y si realmente hay algo tuyo que quieres cambiar, es como por lo menos empieza a aceptarlo, a verlo y no sientas que tienes que señalarlo en otro, porque al mm. final no vas a salir ganando tú tampoco. Claro, y además yo creo que ahí es donde, y aquí yo creo, encuentro que está la parte práctica que podemos utilizar para poder reconocernos y entendernos. Es, por ejemplo, de repente ver las cosas que nos desagradan. A mí, por ejemplo, algo que me daba mucha vergüenza en algún momento admitir es el tema de la flojera. Como que yo siempre activo y tengo que demostrar que yo siempre estoy haciendo de todo y al final digo, no, soy súper flojo y tengo que admitirlo, porque cuando yo admito que soy perezoso para muchas cosas, yo digo, ya, pero no quiero que esto me gane, pero tengo que admitir que Ujú. lo soy primero. O Sí. decir, es que soy enojón. Entonces, como yo sé que lo soy, tengo que medirme porque yo sé que puedo explotar o que tengo que, no sé, anteponerme ante ciertas cosas. Entonces, el reconocimiento de la sombra no es solamente, porque hay gente, es como lo que pasa con la carta astral, no es que yo tengo la luna en no sé dónde, así que como que ya con eso me salvo, como me justifico. Y yo digo, Mm, no, o sea, el hecho de que eso sea, ciertas condiciones se den de tal manera, no quiere decir que te tenga que ganar. Significa que la tienes que mirar y trabajar aún más. Entonces ahí, por ejemplo, en mi caso, que yo digo la pereza, digo, ok, ay, ya me voy a tener que poner un horario, voy a tener que armar un esquema para poder impulsarme a hacer aquello que me da ujú, pereza hacer. Y así es, por ejemplo, una forma de enfrentar la sombra. Y hay gente que puede decir, ay, qué tanto, pero oye, para mí, a mí me toca fuerte el tema de ese aspecto de mí. Y eso es lo que pasa con la sombra, que es algo tan personal que hay gente que te puede decir como, pero si no es nada lo que te pasa, pero tú no sabes cómo esa persona lo vive. Es ujú. tan íntimo, que está tan ligado a tantas experiencias. Y yo creo que lo mío, por ejemplo, viene muy de mi familia, que tengo una madre así, muy justicia, como que muy todo ordenado y limpio. Entonces, para mí es el juicio lo que aparece cuando no está todo limpio y ordenado. Entonces, Claro. claro, despierta y fíjate, si nos ponemos así con analizar toda esa cuestión, uno empieza a encontrar todo ese recorrido de, claro, la exigencia, el perfeccionismo, el qué Ujú, dirán, y ahí tiene sombra, po. ¿Por qué? No es por simplemente supuesto. Cristian es perezoso, Cristian tiene una historia que le muestra el cómo lidia con Ujú. esa pereza, con esa parte de sí. Entonces, la Sí. sombra es eso, y creo que es muy buen ejercicio el ver, por ejemplo, qué cosas evitamos hacer, evitamos decir o mostrar, qué nos da vergüenza, qué nos da miedo, qué nos da rabia, qué nos gusta y qué no nos gusta. Todo es súper importante, y eso es la parte práctica de poder reconocer e integrar esa sombra y decir, ¿sabes qué? Soy malo para esto, y asumirlo. Y cuando uno lo asume, es más fácil que lo puedas trabajar. Porque si no, Ujú. te va a ganar, porque no, yo no soy así, es donde más te gana.
Exacto. Por ejemplo, algo que el año pasado ha sido algo que yo he reconocido un poco en mí y obviamente todos tenemos nuestros rollos y tratamos de trabajarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, he sido muy, como que, y no porque lo diga ni lo verbalice, pero yo lo pienso como en tildar a alguien o de materialista o de que está muy concentrado en que quiere tener una especie de lujo o comprarse algo. Y cuando veo a esta persona disfrutar un tipo de lujo o hacerlo recurrentemente, tengo esta reacción instintiva de decir como... "Ah, claro, qué materialista, o solo te interesa hacer, digamos, alarde de lo que tienes, ¿no? Y yo me conozco a mí, yo soy una persona muy medida, soy como que trato de gastar lo que tengo que gastar, ¿sabe? También como que soy alguien que tiene mucho control sobre sus recursos, porque también soy una persona que tiene quizás cierta cautela, cierto miedo, y no tengo la libertad que otras personas a veces pueden tener para decir, ¿sabes qué? Me lo quiero comprar, lo quiero hacer. Y muchas veces reconozco también eso como parte de mi sombra, ¿no? Como qué pasa conmigo que hay un sentimiento de carencia o de que solo puedo tener algo o que no puedo realmente disfrutarme en todo lo que puedo tener. Y uno como que va entendiendo, luchando, leyendo, interpretando, ¿no? Esos códigos que salen de ti sin juzgar. Entiendo que así como yo tengo este rollo, otra persona tendrá otro. Entonces acá no es cuestión de señalar y apuntar con el dedo porque carajo, no sirve de nada. Exacto. Pero, pero sí me gusta esta idea de, oye, pero lo veo, pero lo noto, hasta lo logro ver con humor después, ¿no? Y me da risa. Sí, pues carajo, yo soy así. Tengo Quiero que, ser más libre. sí, digo, ¿por qué no me ves esa libertad? Yo también quiero estar así comprándome cosas cuando me provoca. Y no, ay, qué miedo. Ahorita no. Pan para Sí. mayo. Basta, basta. Ay, Dios mío. Pero qué importante, si ese finalmente yo creo que eso es lo más importante de todo esto y ver a qué punto nos limita también. Y yo creo que eso es muy buen ejercicio aquí. Gente, tomen su cuadernito, su lápiz, anoten como qué le está tratando de comunicar su sombra, de qué le está salvando o protegiendo, qué está reprimiendo, qué te molesta, qué te irrita, qué te gusta de las demás personas, qué admiras de otras personas y que tal vez tú no estás haciendo. Entonces la sombra igual nos ayuda a alcanzar ciertas cosas, ciertos objetivos. Y de hecho, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha enseñado tanto el diablo, en el aspecto, digamos, ponerle nombre positivo, que es aprender a tomarse la vida con más ligereza, como aprender a reírse. De hecho, si te fijas, en el tarot de Marsella, donde se logra ver más, el diablo es la única carta que está el personaje riéndose. Todos los otros personajes están con la cara Sí. seria. Entonces esa cara de risa te deja ver básicamente que eso también es la vida. Como aprende a reírte de los problemas y al final el problema ya fue, la situación ya fue, entonces ¿para qué quedarse en lo grave? Porque lo grave es dramatizarlo y dramatizarlo al final te daña y al final eso te trae una cascada de consecuencias que te hace vivir estresado, te hace vivir, no sé, quizás con algún problema incluso, con una carga emocional importante. En cambio, cuando uno se ríe de los problemas, uno dice, ¿ya qué? Es lo que hay nomás. Y Ujú. eso también es también el trabajo de la sombra, como aprender a tomárselo con esta altura de decir, ah, ya, ok, así es. Y mientras tanto lo trabajo o me da lo mismo, sí, no me gusta tanto, pero tampoco me afecta al punto de tener que cambiarlo. Y eso también tiene harto que ver con el respeto, la aceptación. Y esto es súper importante para las dinámicas de pareja, porque una de las cosas que más Sí. las personas están tratando de hacer o de lograr en una relación es que la pareja cambie. No, es que cuando esta persona cambie vamos a ser más felices. Es que mi pareja me trata de tal o tal forma, entonces si cambia esto va a ser mejor. Como esperando que un factor externo te ayude a moverte o trabajar algo en ti. Y en realidad no, po. En realidad se trata simplemente de que tú entiendas de que esa persona es así y si no le afecta directamente va a seguir siendo así. Entonces tu decisión es simplemente o te quedas o te vas. Y en los dos hay aceptación. Acepto que no lo puedo cambiar y es lo que hay y lo que tiene para ofrecerme o acepto que no quiero estar en esto y necesito moverme. Y de hecho, tengo un ejemplo que me encanta dar, que es, por ejemplo, tirar la toalla. Tu pareja tira la toalla sobre la cama. Tienes la Ujú. posibilidad de alegar y pelear cada vez que lo haga y ya lleva, no sé, un año de relación y tú todavía peleando por la toalla. Entonces tienes dos posibilidades, o la tomas y la cuelgas porque a quien le molesta es a ti, o dejas la toalla en su lado de la cama para que se ponga de onda y se humedezca a su lado de la cama y que tu pareja viva la consecuencia de sus acciones. En los dos casos, o te haces cargo o te haces cargo, o sea, lo sueltas Sí, básicamente. así es. Entonces ahí es donde dejamos que la gente sea y entendemos que así es las personas, son las personas y nadie es Sí. perfecto. Al final la única No, forma de tener una relación sana es aceptando nada más que nadie es perfecto. por supuesto. Y además hay
cuando mencionaste nuevamente la carta del diablo, algo que a mí siempre me ha parecido súper interesante de esa carta, porque creo que es necesario ver la amplitud, llamémosle simbólica, que todas las cartas de la baraja tienen. Y Ujú, obviamente, pues el diablo nos vamos a ir, si nos vamos a los símbolos explícitos gráficos, tenemos pues el diablo tipo el Baphomet y las cadenas y el color negro. Pero más allá de eso, eh, creo que el diablo también es un gran representante de libertad en ujú, muchos aspectos, porque al final, al reconocer qué cosas te atan, qué cosas no te están dejando avanzar, ahí es cuando encuentras la libertad, ¿no? Muchas veces, a mí, sí, por ejemplo, que me gusta leer con cartas invertidas también, el diablo invertido suele traerme esta noción de me libero, ¿no? De dejo algo que antes me encadenaba, me enviciaba y no me dejaba soltar y ahora estoy pudiendo hacerlo. Entonces, sí creo que esto de la integración de la sombra, el reconocimiento de la sombra, muchas veces cuando te da esta liberación, porque la sombra al final o con el trabajo de sombra no solo te vas a dar cuenta de que heridas guardas, siento que también reconoces dones. ujú, Entonces, este reconocimiento de dones de sensibilidad, deseo, poder, creatividad, son cosas que muchas veces necesitas ver qué cosa reprimes para ujú, liberar eso y decir, ahora ya puedo fluir un poco más en este aspecto. Ya siento que puedo escribir sobre esto o actuar sobre esto o tener esa conversación. Y creo que eso es un gran ejemplo de cómo al darnos cuenta de este tipo de procesos que tenemos que vivir por dentro, si los miramos bien, respiras y dices, ya, doy un siguiente paso, ya puedo avanzar más dentro de esto porque ya tengo más claro hacia dónde voy. Y creo que eso es algo bueno. exacto, exacto. Sí, mira, y hoy me encantó esto que dijiste de de liberación de las cadenas, porque precisamente Mm. el diablo te invita a conectar con el placer del vivir. El Así placer de es. el placer de los sentidos y darte cuenta que si no te estás haciendo daño o no le estás haciendo daño a alguien más o no estás destruyendo algo ajeno, ¿por qué va a Ujú, ser negativo? ¿Por qué va a ser malo? Si te está alimentando, si te ayuda como a calmarte, si te ayuda a estar bien o a crear también. El diablo tiene harto de creatividad. mucho. Entonces, en el fondo se trata de que entiendas de que tu deseo está tratando de manifestar algo interno. Entonces, si tú sigues ese deseo de una manera canalizada, consciente, puede ser muy constructivo y no destructivo, que es lo que pasa cuando lo reprimes. Porque Ujú, ahí sí se puede manifestar quizás como vicios, adicciones, porque hay un vacío que está queriendo ser llenado. Si en el claro. fondo, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las parafilias en general, no es simplemente, ay, me gusta esto y me excita esto. No, detrás de de ese deseo hay algo que está queriendo ser llenado. Entonces, Mm, cuando vamos entendiendo que hay un vacío interno que está pidiendo atención, va a ser más fácil entender porque de repente te gana. Yo simplemente porque es como estar con hambre. Cuando tú ya estás con un hambre voraz y estás desesperado por comer, o sea, aunque te tiren un pellejo y un pedazo de hueso, tú vas a decir, ah, es comida y lo vas a apreciar. Que eso pasa cuando estamos con hambre de amor, por ejemplo. Y te sí. sientes que no tienes nada, aceptáis Ay, lo que venga y lo uy, que sea, con tal de cualquier. sentir afecto, compañía. Sí. Exacto, acá en Chile decimos cualquier micro te sirve, es como cualquier bus te sirve. Sí, hagas micro también. Ah, ya, cualquier micro te sirve. Entonces, no, pues cuando tú te tienes satisfecho, satisfecho, tú dices, no, yo sé que valgo esto, esto y esto otro, y no voy a comer cualquier cosa, por favor. Sí, Y no tanto ¿no? desde la arrogancia, sino del merecimiento, y eso es súper importante. ¿Qué es lo que me Sí, merezco? por supuesto. Es Ujú, que además ahí pues si añades todas estas capas culturales de la vergüenza y del juicio y de lo permitido, lo no permitido, lo que se puede hacer, lo que no se... Ya como que la persona no está tan libre de querer algo por su, digamos, mera percepción, sino que se entrelaza con lo que ha escuchado, con la que ha sido criado, con las barreras que se le han impuesto social, religiosa, culturalmente. Y por eso a veces tenemos que lidiar con ese enfoque desde jóvenes, ¿no? Por eso, sí, para mí el trabajo interior, enfócalo como quieras, medita, anda a terapia, psicólogo, lo que sea que uno considere, siempre y cuando te esté dando una apertura a leerte, me va a parecer esencial en la vida. ujú. Claro, ir complementando cosas y además también entender de que la consecuencia de no hacerlo te baja mucho tu energía y por lo tanto se ve reflejado a través de tu estado de ánimo, se ve en la salud física. De hecho, la vergüenza y la culpa son los dos estados de ánimo que más bajan nuestra vibración.
Entonces, Ujú, y vivimos la vergüenza y la culpa, pero a diario. Y entonces, y eso te baja tu campo vibracional. Por lo tanto, si tú ves tu campo vibracional como un escudo, tu escudo está con agujeros, provocando, por lo tanto, de que te afecte la energía de otras personas, absorbiendo lo de las demás personas, te afecta lo que los demás dicen o hacen, te entran más virus y te vives enfermando, por ejemplo, tu cuerpo manifiesta problemas o desequilibrios constantemente. Entonces es algo súper importante, no es simplemente un tema de lo psicológico nada más, sino que hay algo también energético, también físico, ujú. mental, emocional, que es importante también integrar en este caso. Y por eso hablamos, que hicimos hablar también de la sombra. Así que por eso dejarles invitadas, invitados a que vengan con nosotros a trabajar su sombra, a conocerla también. Yo creo que eso también es súper importante. A veces podemos Así tener es. ideas, pero no siempre las estamos conociendo del todo. Ujú. Siempre salen cosas nuevas, además. Por supuesto. Si uno tiene la apertura de mente suficiente como para decir, quiero saber más de mí mismo y quiero entender cómo puedo trabajar este lado de mí mismo, lo más probable es cualquier herramienta a la que te enfrentes te va a ofrecer algo interesante. Yo creo Exactamente, que hay que tener confianza nomás. Pero también exactamente. tener criterio en si vas digamos, a acudir a alguien a que te haga un tipo de lectura, proceso, etcétera. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso, por favor, acá sus dos servidores ya saben que estamos dispuestos a atenderlos con mucho amor, empatía y calidad humana. Exactamente, ay, sí, y eso tan importante, por favor, personas tengan conciencia de que meterse con cualquier tipo de energía trae una consecuencia. Recordemos de Uy, que durísima. las leyes de la vida son el karma, la causa-consecuencia. Entonces, dentro de la sombra también está esto, por ejemplo, la brujería. ¿Cuánta gente he visto de que está Ujú. buscando hacer amarre o mandar mala onda o ver qué está haciendo la otra persona? Y de hecho, algo que se ve súper inocente, que pasa mucho a través del tarot, es indagar en la vida ajena. Yo les digo a las personas, no se metan a Eso, indagar. vamos. Eso, había que decirlo. Por fin Sí, salió el tema. louder for the people in the back. Sí, porque de verdad llegan siempre personas preguntando por qué le pasa y qué onda y como qué quiere, y como siempre por el otro. Y eso es indagar. Es como imagínate alguien me pagara o nos pagara para indagar sobre ti. Sería como una Exacto. especie de invasión. Entonces, ¿por qué tú lo Es una estás haciendo? invasión. Es una invasión. Entonces, protejámonos, protejamos a los demás y entendamos de que todo trae una consecuencia. Entonces, ¿qué podemos siempre hacer? Preguntar por nosotros mismos. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos hacer? Podemos encontrar una guía, ser más conscientes. ¿Por qué vivimos esta situación? Entonces ya no es ¿por qué me trata así? No, es porque yo estoy en una dinámica así. Ujú. ¿Por qué yo permito que esto ocurra? Ya, y Exacto. ahí recuperamos nuestro poder. Ujú. ¡Eh! Cada vez que alguien me pregunta en una lectura, quiero saber qué siente por mí, quiero saber si me quiere, quiero saber qué... Yo siempre volteo y digo, a ver, te quiero hacer una pregunta yo. ¿Por qué quieres saber eso? O sea, ¿por qué no hacemos una lectura que responda por qué estás teniendo la necesidad de sentirte aceptado, querido por esta persona? ¿Cuál es la realidad dentro de ese vínculo y cómo está afectándote a ti? Quizás te estás dando cuenta o no. Entonces, siento que una lectura te puede traer mucha información sobre eso, pero tenemos que saber enfocar bien esta pregunta, quitar esa obsesión a veces un poco más egocéntrica, un poco más de mero ego, ¿no? Como tú decías, no es que vamos a eliminar el ego es parte de nuestra identidad, pero no dejemos que tome el timón del carro el 100% del tiempo, ¿no? Exactamente. Así que ya sabe, gente. Bueno, nosotros vamos a ir Claro, dejando no. entonces nuestro podcast por acá. Vamos a ir Ujú. teniendo noticias sobre los siguientes temas, así que estén atentas Así y atentos. Mi querido Ru, no sé si tienes algo que anunciar, presentar, no sé si tienes algo que estás dando para nuestra gente, para que puedas hacer Bueno, publicidad. las cosas de siempre, ya saben, las lecturas anuales todavía estamos a comienzos de año, así que se pueden hacer todo el año, siempre lo digo, pero si quieren tenerlas ordenadas de enero a diciembre y tocar diferentes temas o entender lo que se viene en el año, esa es una gran oportunidad, así que aprovechen en escribir. Y me han escrito también varias personas últimamente por los cursos introductorios de tarot. Ya les he dicho que hay uno que ya está colgado en iluminaria.p. Si se meten al link de mi perfil en @rufuturo, lo encuentran. Así que búsquenlo por ahí y ya les contaré más de talleres y cositas que se vienen este año porque se vienen cosas divertidas. ¡Eh! Maravilloso. ¿Y Bueno, tú, ahora me, querido?
No, bueno, le quiero dejar y también invitadas, invitados a lecturas anuales. También estoy con las lecturas anuales, están saliendo como pan caliente, así que aprovechen. También lo mismo, se pueden hacer en cualquier momento del año, pero ahora como que tiene su propósito, principio de año, como que tiene más esa onda, como de partir desde un principio. Así es. Además, también recordarles que se pueden estar en constante revisión. Hay lecturas en las cuales uno puede ver cómo están las energías, qué podemos observar y abordar nosotros, y eso te puede ayudar a entender si te serviría una sesión terapéutica convencional o si te serviría, por ejemplo, una constelación familiar, que estoy trabajando bastante con ello también. Y también dejarles invitados, sobre todo los hombres, que estoy haciendo justo ahora un taller de sexualidad masculina, que es el hombre multiorgásmico, que es súper importante para tener una sexualidad más consciente, más placentera, más todo. Aprender a disfrutar de Vamos. nuestro ¿Cuándo es cuerpo esto? en 3 semanas o en 2 semanas más, así que atentos a las redes. Por Porque es súper favor. importante, porque en el fondo, y de hecho aprovecho de mencionarlo, la mayoría de las personas, yo creo que podría ser un tema para el próximo video, Ru, Me encantaría. la sexualidad, creo que es un tema súper importante, Cien por porque ciento. Va a ser el siguiente. sobre todo los hombres está la creencia de que la eyaculación es nuestro único orgasmo y no es así. Podemos ser multiorgásmicos como las mujeres y se trata de que disfrutemos. Y además la energía sexual representa abundancia, representa creatividad, representa libertad, representa muchas cosas. Entonces no es Ujú. solamente el acto sexual en sí. Y eso es algo que quiero que también entiendan, que eso se aprende a través de una sexualidad consciente. Y también dejarles invitados, invitadas a mi curso de tarot introductorio también, que bueno, en realidad más que introductorio es el curso completo, pero para aprender a leer tarot, que está disponible en Hotmart. Para que vayan a verlo, ahí va con ejercicios prácticos, yo estoy en constante contacto con ustedes para que puedan responder sus dudas, cualquier cosita. Y también tengo noticias para las personas que quieren formarse como terapeutas, se viene pronto un curso de formación de terapeutas de un año más o menos para que puedan ir preguntando por si se quieren ir formando. Así que Bien. muchísimas gracias por tu tiempo, mi querido Ru. Gracias a las personas que están acá por hacer acto de presencia. Espero que te lo haya gustado. Así que ahí déjenos los comentarios qué sintieron, cómo reconocen su sombra, qué les pasa, cómo les gana de repente. A mí la pereza, Ujú. ya lo dije. A Ru le carga la gente que gasta. Así que usted, Es por favor. mi propio rollo con el material. Lo estoy solucionando. Exactamente. Cuídense mucho. Bueno, que esté Nos súper bien. vemos. Un abrazo. Chao, chao. Bye.